¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la profunda resonancia que tu vestimenta puede tener? No me refiero únicamente a las tendencias efímeras de la moda o al sello personal que imprimes en tu estilo, sino al poderoso mensaje que proyectas hacia el plano espiritual. ¿Será posible que aquello que eliges para cubrir tu cuerpo ejerza una influencia significativa en tu travesía de fe? ¿Podrían existir prendas que inadvertidamente configuren tu vínculo con el Altísimo sin que siquiera lo percibas? Desde tiempos inmemoriales, las Sagradas Escrituras han abordado el tema del atuendo con una perspectiva que trasciende la mera función de protección o adorno corporal. La Biblia nos revela que nuestra indumentaria no solo es un reflejo del estado de nuestro corazón, sino que en ciertos contextos puede incluso abrir portales espirituales con o sin nuestro conocimiento. Pero la cuestión se torna aún más compleja y potencialmente riesgosa. ¿Qué hay de aquellas vestimentas que nunca fueron consagradas al Señor? Podrían convertirse en lazos invisibles que te aferran a un pasado del cual creías haber sido completamente liberado. ¿Es concebible que ciertas prendas acarreen cargas espirituales que impacten tu existencia sin que te des cuenta de su origen o su peso? La palabra de Dios contiene una clara advertencia al respecto, una amonestación que a menudo pasamos por alto en nuestra cotidianidad. Hoy desvelaremos lo que el Todopoderoso verdaderamente comunica sobre el ropaje en la vida de un creyente, no a partir de las efímeras opiniones humanas, sino desde la verdad inmutable y perdurable de su revelación divina. Este discernimiento podría revolucionar la forma en que concibes algo tan rutinario como la elección de tu atuendo diario. Por ello, te animo a permanecer conmigo hasta el final, pues lo que estás a punto de escuchar tiene el potencial de descorrer el velo de tus ojos ante una realidad espiritual que quizás nunca antes habías contemplado. Antes de sumergirnos por completo en esta revelación transformadora, me gustaría hacerte una petición esencial. Si genuinamente consideras que este mensaje es de vital importancia en los tiempos que corren, te ruego que dejes un me gusta en este video y lo compartas generosamente con alguien que a tu parecer pueda necesitarlo. Esta verdad bíblica tiene el potencial de llegar a innumerables almas y juntos podemos convertirnos en instrumentos valiosos para despertar corazones adormecidos y mentes cautivas. Permíteme también invitarte a compartir tu perspectiva en la sección de comentarios. ¿Alguna vez te has planteado si tu vestimenta podría albergar una repercusión espiritual en tu sendero de fe? Ahora, te insto a abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo se manifieste y te hable a través de su santa y poderosa palabra, pues esta no es una simple lección sobre prendas de vestir, es en esencia una revelación profunda sobre lo que nuestro Padre Celestial espera de aquellos que han sido escogidos y llamados a transitar por una vida de genuina santidad. Con esta expectativa, iniciamos este trascendental recorrido. Es fundamental recordar que la percepción divina siempre se ha centrado en la esencia del ser humano, en la intimidad de su espíritu y sus motivaciones. Sin embargo, esta verdad inquebrantable no implica que lo externo carezca por completo de relevancia o que sea meramente superficial. La indumentaria, que para algunos podría parecer un aspecto trivial, encierra en realidad una profundidad espiritual mucho más vasta de lo que comúnmente se concibe. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el modo en que nos vestimos puede ser una elocuente manifestación de nuestra identidad interna, no solo un conjunto de telas y diseños azarosos. Se trata de un lenguaje no verbal que comunica nuestra verdadera esencia, la naturaleza de nuestro vínculo con el Creador y la firmeza de nuestro compromiso con su santidad inmaculada. El ejemplo del profeta Samuel es sumamente instructivo.
cuando fue enviado a la morada de Isaí para ungir al venidero monarca de Israel, quedó asombrado por la imponente presencia de Eliab, el primogénito. No obstante, el Señor le impartió una lección que deberíamos atesorar y rememorar a diario. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Este pasaje nos revela que la divinidad no se deja deslumbrar por la superficialidad de la imagen, por la fachada que presentamos al mundo. Empero, resulta crucial comprender que esto no significa que la apariencia sea del todo intrascendente. Si el atuendo que portamos careciera por completo de significado, la Biblia no dedicaría tantas alusiones a la vestimenta en la existencia de su pueblo elegido. Desde los albores de la humanidad, Dios ha empleado la indumentaria como un vehículo para expresar verdades espirituales de gran calado. En el jardín del Edén, tras la transgresión de Adán y Eva, lo primero que experimentaron fue una abrumadora vergüenza por su desnudez. En un intento desesperado por ocultarse, procuraron cubrirse con hojas de higuera. Pero Dios, en su infinita misericordia y previsión, les confeccionó túnicas de piel. Génesis 3:21. Este acto no fue una simple demostración de benevolencia, fue un profundo símbolo del sacrificio venidero que sería indispensable para redimir la vergüenza inherente al pecado. Desde aquel instante primordial, la vestimenta se erigió en un recordatorio constante de la imperiosa necesidad de redención, de la abismal divergencia entre la justicia limitada del hombre y la perfecta justicia de Dios. Así pues, lo que vestimos no es un mero adorno, es un reflejo palpable de lo que habita en lo más hondo de nuestro ser, en el núcleo de nuestro corazón. No es que las prendas posean un poder mágico intrínseco o que debamos adherirnos a una serie de normativas externas para complacer a Dios. Más bien, es que la forma en que nos presentamos al mundo exterior revela nuestras prioridades más arraigadas, nuestros valores fundamentales y en un sinfín de ocasiones nuestra identidad espiritual genuina. El propio Jesús nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45. Y extrapolando esa sabiduría divina, podríamos afirmar que de manera análoga de la plenitud del corazón se manifiesta la forma en que elegimos ataviarnos. Sin embargo, es precisamente en este punto donde muchos creyentes se extravían o confunden. Algunos llegan a la convicción de que lo esencial radica simplemente en acatar una serie de preceptos externos, en establecer códigos rigurosos sobre qué colores son admisibles, qué longitudes de prendas están permitidas o qué estilos son apropiados. Pero la verdad es que el Señor no nos ha llamado a una existencia regida por el legalismo, por una observancia superficial de las normas. Él nos ha convocado a vivir en una santidad que es profunda y transformadora. Y la santidad, mis queridos amigos, no es meramente un compendio de regulaciones externas, sino una metamorfosis interna que de manera ineludible se proyecta y afecta nuestra manifestación exterior. Cuando una persona entrega su vida por completo a Cristo, su modo de pensar experimenta una renovación radical. Sus anhelos más íntimos se alinean con la voluntad divina y de forma consecuente, su manera de presentarse al mundo también se transforma. Y esta metamorfosis no ocurre porque alguien le imponga un rígido código de vestimenta, sino porque el Espíritu Santo comienza a infundir convicciones profundas en lo más recóndito de su ser. Consideremos, por ejemplo, el conmovedor relato del hijo pródigo. Cuando este joven, tras haber dilapidado su herencia en una vida de desenfreno y extravío, decidió retornar al hogar paterno, la primera acción de su padre fue ordenar que le vistieran con la mejor túnica, que le colocaran un anillo en el dedo y sandalias en los pies,
Lucas 15:22. Este gesto no fue una simple demostración de afecto, fue un acto simbólico de restauración plena. Las ropas mugrientas y desgastadas representaban su existencia previa, marcada por el pecado y la miseria, mientras que la nueva vestidura simbolizaba su dignidad restituida, la flamante identidad que ahora poseía como un hijo reconciliado y amado. De manera análoga, este principio se aplica a cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Cristo y aceptamos su redención, abandonamos las vestiduras del viejo hombre, aquellas ropas manchadas por nuestros errores y pecados, para revestirnos del nuevo hombre, una creación divina forjada a imagen de Dios en justicia y en la santidad que emana de la verdad. Efesios 4, 22-24. Por lo tanto, nuestra elección de indumentaria no es un detalle insignificante o trivial, es en esencia una manifestación tangible de la persona que hemos llegado a ser en Cristo Jesús. La clave no reside en la imposición de normativas externas, sino en la comprensión profunda de que aquello que usamos debe guardar coherencia y armonía con la identidad excelsa que ahora poseemos en el Mesías. El apóstol Pablo, en su epístola a los Colosenses, nos exhorta a vestirnos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3. Y si bien en este contexto el apóstol se refiere a una vestimenta en sentido figurado, a las virtudes del carácter cristiano, podemos extender esta enseñanza a nuestra apariencia externa. Porque si alguien proclama ser humilde, pero su vestimenta denota un espíritu de orgullo y vanidad desmedida, ¿qué mensaje contradictorio está comunicando realmente al mundo que le observa? O si una persona afirma ser templo viviente del Espíritu Santo, pero su atuendo refleja una imagen que glorifica los efímeros valores del sistema mundano, ¿qué mensaje está transmitiendo y a quién? Consideremos la figura de Jesús. Su indumentaria jamás fue un emblema de ostentación desmedida ni de rebeldía infundada. Cuando aquella mujer que padecía un flujo de sangre por 12 largos años tocó el borde de su manto, no lo hizo porque la tela en sí misma poseyera una cualidad mágica o un poder intrínseco. Más bien, aquel manto era un reflejo de la autoridad divina y la santidad inherente de aquel que lo portaba. Contrastemos esto con los fariseos, quienes por otro lado se complacían en lucir túnicas largas y profusamente adornadas con el único propósito de ser vistos y admirados por los hombres. La divergencia, como podemos apreciar, no residía en la calidad o el tipo de tejido, sino en la condición interna del corazón de quien las llevaba. En el presente, el Señor nos convoca a un profundo examen de nuestras propias motivaciones y de la pureza de nuestros corazones. La invitación no es a señalar con el dedo a los demás, a juzgar quién está vestido de manera correcta y quién no. La exhortación es a mirar hacia nuestro interior y plantearnos con sinceridad: ¿mi manera de vestir honra y refleja mi identidad en Cristo? ¿Estoy utilizando mi atuendo para glorificar a Dios o para atraer la atención superficial del mundo? Mis elecciones en materia de vestimenta denotan humildad y santidad, o más bien revelan un anhelo de conformarme a los efímeros estándares de la sociedad actual. Es crucial comprender que la verdadera modestia no equivale a la represión de la personalidad, y que la santidad genuina no se reduce a un estricto legalismo. No se trata de imponer reglas arbitrarias o de vivir bajo el yugo de normativas inflexibles, sino de conducir nuestra vida de una manera que sea plenamente coherente con el sublime llamado que Dios nos ha extendido.
Una persona que ha sido verdaderamente transformada por Cristo no necesita que se le impongan normas rígidas o códigos externos. El propio Espíritu Santo que mora en su interior le revelará y le guiará sobre cómo debe vivir y cómo debe presentarse al mundo. Porque la pregunta fundamental no es si podemos o no usar ciertas prendas de vestir. La verdadera interrogante es ¿quién ejerce el dominio y el señorío sobre nuestro corazón? Si Cristo es en verdad el soberano de nuestra existencia, entonces esta realidad se manifestará de forma ineludible en cada aspecto de nuestro quehacer diario, incluyendo de manera significativa nuestra vestimenta. Así como una luz encendida no puede ocultarse bajo un recipiente, tampoco nuestra vida en Cristo puede permanecer velada detrás de una apariencia que no refleja nuestra nueva y gloriosa naturaleza. El mundo secular nos bombardea con la idea de que la ropa es una forma primordial de expresión personal, una manifestación de la individualidad. Sin embargo, el Creador nos revela una verdad mucho más trascendente. Nuestra auténtica identidad no reside en lo que vestimos o en cómo nos vemos, sino en quiénes somos en Él. Y cuando logramos aprender esta verdad fundamental, nuestra manera de vestir deja de ser una mera cuestión de reglas y prohibiciones para transformarse en una expresión genuina de amor profundo y reverencia hacia nuestro Hacedor. Pero aquí surge una interrogante de crucial importancia. ¿Qué acontece cuando la corriente del mundo intenta imponernos sus propios criterios y estándares, a menudo contrarios a la voluntad divina? Si nuestra indumentaria es, como hemos afirmado, un espejo de nuestra identidad en Cristo, entonces debemos cuestionarnos seriamente qué influencias están delineando nuestras elecciones en este ámbito. Porque a pesar de que hemos sido comisionados a vivir en santidad y a mantenernos apartados para Dios, no podemos obviar el hecho de que estamos inmersos en un entorno que de manera constante nos empuja en una dirección divergente. Habitamos en una sociedad que dictamina con autoridad lo que es aceptable, lo que se encuentra en boga y cómo supuestamente debemos presentarnos ante los demás. Esta cultura nos incita a seguir tendencias efímeras, a vestirnos con el propósito de impresionar, de destacar, de granjearnos la aprobación y el aplauso de nuestros semejantes. Y lo más insidioso y peligroso de todo es que en muchas ocasiones estas influencias son tan sutiles que apenas las percibimos. No nos percatamos de cómo, gradual y paulatinamente, comenzamos a adoptar lo que antes considerábamos inapropiado o pecaminoso. Los límites que una vez nos parecían claros empiezan a desdibujarse, a diluirse, hasta que sin darnos cuenta ya no nos diferenciamos en lo más mínimo del mundo que nos rodea. La Biblia, con su sabiduría temporal, nos advierte con total claridad sobre este peligro inminente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que el sistema mundano dicte cómo debemos vivir, cómo debemos pensar y de forma significativa cómo debemos vestirnos. Nuestra identidad y nuestra conducta deben ser radicalmente transformadas por la inmutable palabra de Dios, no por las modas caprichosas y pasajeras de la sociedad. Un ejemplo elocuente y poderoso de esta resistencia ante la presión del mundo lo hallamos en la narrativa de Daniel y sus compañeros en el exilio babilónico. Cuando el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén,
no solo se llevó cautivos a los jóvenes más sabios y talentosos de Israel, sino que también les impuso una nueva cultura radicalmente distinta a la suya. Les cambiaron los nombres, les ofrecieron manjares exquisitos de la mesa real y procuraron asimilarlos por completo a la idiosincrasia babilónica. Sin embargo, Daniel, junto con Sadrach, Mesach y Abednego, tomó una decisión inquebrantable: no contaminarse con la comida del rey y mantenerse fieles a su identidad como siervos del Dios Altísimo. Lo verdaderamente interesante es que la presión a la que se enfrentaban no se limitaba a lo que comían, sino que abarcaba su identidad, su lealtad y su compromiso con Dios. Babilonia representaba un sistema de valores diametralmente opuesto a los principios que ellos habían aprendido y atesorado en la ley de Dios. Podrían haber cedido, podrían haber racionalizado: es solo comida, es solo un nombre, es solo un atuendo. Pero ellos comprendieron con lucidez que cada decisión, por pequeña que pareciera, era una oportunidad para honrar a Dios o para asimilarse al sistema mundano. En la actualidad, nosotros encaramos una presión similar, aunque quizás más sutil. La sociedad nos martillea con la idea de que lo crucial es la apariencia, que debemos plegarnos a ciertas tendencias, que debemos conformarnos a los valores del mundo para ser aceptados y valorados. Pero cuando sucumbimos a esta mentalidad, comenzamos a desdibujar nuestra distintiva identidad como hijos e hijas de Dios. Jesús lo expresó con una claridad meridiana: vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Pero ¿cómo podemos ser luz si nos vestimos y nos comportamos de manera indistinguible de las tinieblas que nos circundan? ¿Cómo podemos ser un testimonio viviente si nuestras elecciones son indistinguibles de las del mundo secular? Esto de ninguna manera significa que un creyente deba vestirse de forma desaliñada o anticuada, como si la santidad residiera en usar ropas de siglos pretéritos. El meollo del asunto no es la prenda en sí misma, sino la intención y el propósito que la subyacen. El problema emerge cuando nos ataviamos con un espíritu de soberbia, de vanidad desmedida, de sensualidad explícita, de conformidad con los estándares del mundo, en lugar de hacerlo con un corazón que está plenamente alineado con la voluntad de Dios. Miremos lo que le sucedió a Sansón. Fue apartado desde el vientre de su madre para ser un nazareo, un hombre consagrado de forma especial al Señor. Sin embargo, en lugar de vivir una vida separada del mundo, Sansón comenzó a coquetear peligrosamente con los límites. Se acercó demasiado a la cultura filistea. Hizo compromisos que minaron su fe. Se enamoró de una mujer que no compartía sus convicciones espirituales y en última instancia perdió la fuerza sobrenatural que Dios le había concedido. ¿Cómo ocurrió esta lamentable caída? No fue un evento repentino de un día para otro, fue un proceso lento y paulatino, una sucesión de pequeñas decisiones, de pequeñas concesiones que lo fueron alejando inexorablemente de su llamado divino. Lo mismo acontece con nosotros cuando adoptamos las modas del mundo sin un discernimiento espiritual. Al principio pueden parecer inofensivas, pero poco a poco nuestro corazón se inclina más hacia lo que el mundo aprueba que hacia lo que Dios aprueba. Y cuando nos percatamos, hemos extraviado nuestra identidad, nuestra distinción como hijos e hijas del Altísimo. Es por esta razón que el Creador nos exhorta a renovar de manera constante nuestra mente. No podemos limitarnos a aceptar acríticamente todo lo que la sociedad nos impone. Debemos interrogarnos con honestidad: ¿por qué elijo vestirme de esta manera? ¿Es mi deseo honrar a Dios o busco la aprobación del mundo? ¿Estoy reflejando modestia y pureza o estoy promoviendo valores que no glorifican al Todopoderoso?
Soy consciente de que mi vestimenta de manera inherente envía un mensaje a quienes me rodean, porque la verdad innegable es que nunca nos vestimos única y exclusivamente para nosotros mismos. Nuestras decisiones en este ámbito impactan de una u otra forma a quienes nos rodean y observan. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, nos amonestó: mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 1 Corintios 8, 9. Esto implica que, aunque gozamos de una libertad profunda en Cristo, debemos emplear esa libertad para edificar y fortalecer a nuestros hermanos, no para causarles tropiezo o confusión. Analicemos el caso de José, cuya historia es un testamento de integridad. La Biblia nos relata que cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo con insistencia, José huyó de la situación, dejando su manto en las manos de ella. Génesis 39, 12. Aquel manto representaba la trampa del pecado, la tentación insidiosa de ceder a la presión del mundo. Pero José comprendió con lucidez que su integridad y su pureza eran más valiosas que cualquier apariencia exterior. Prefirió perder su túnica antes que mancillar su pureza delante de Dios. En el día de hoy, el Señor nos llama a emular esa misma actitud. ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás, a sacrificar para permanecer firmes e inquebrantables en nuestra fe? ¿Estamos dispuestos a renunciar a modas y tendencias que, aunque atractivas para el mundo, nos alejan de la voluntad divina? ¿Estamos dispuestos a vivir de una manera distintiva, aunque eso signifique ser incomprendidos o incluso rechazados por la cultura popular? Porque el mundo nos martillea con la idea de que la moda es una forma irrestricta de expresión personal. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que lo que verdaderamente debe manifestarse en nosotros es la imagen misma de Cristo. No debemos conformarnos a los moldes de este siglo, sino permitir que el Altísimo transforme nuestra manera de pensar, de vivir, de vestirnos y de presentarnos ante el mundo. Y cuando tomamos esa decisión consciente, no lo hacemos por mera obligación o coacción, sino por un amor genuino y profundo. Porque cuando amamos de verdad a Dios, anhelamos reflejar su gloria en cada fibra de nuestra existencia. Si este mensaje resuena en tu espíritu y deseas seguir profundizando en verdades que transformen tu vida, te invitamos a suscribirte a Tardes con Dios. Dios, en su infinita sabiduría y coherencia, siempre ha recurrido a símbolos visibles para impartir verdades espirituales de gran calado. A lo largo de cada generación, ha dispuesto señales tangibles, palpables, a fin de que su pueblo comprendiera su esencia divina y la magnitud de su llamado a la santidad. Y de entre esas formas de comunicación divina, una de las más recurrentes ha sido sin duda la vestimenta. Las ropas, más allá de su función primordial de cubrir el cuerpo, se erigen en las Escrituras como una representación elocuente de la identidad y la autoridad espiritual que el Señor confiere a sus siervos. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Creador dictaminó que los sacerdotes debían ataviarse con indumentarias específicas y detalladas para ministrar en su excelsa presencia. Esta no fue una determinación arbitraria ni un mero capricho estético. Cada prenda, cada componente de su atuendo poseía un propósito sagrado y transmitía un mensaje profundo sobre el carácter inmaculado y la santidad intrínseca de Dios. El Señor instruyó a Moisés con estas palabras: harás vestiduras sagradas para Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Éxodo 28, 2. Las vestiduras sacerdotales no eran solamente un emblema de belleza estética, sino un signo inequívoco de su consagración y separación para el servicio divino. Eran una manifestación externa, visible y gloriosa de la majestad de Dios, reflejada en aquellos que le servían con devoción.
Cada pieza del complejo atuendo sacerdotal portaba un significado intrínseco. El efod, el pectoral, engastado con las 12 piedras preciosas que representaban a las tribus de Israel. La mitra, con la inscripción Santidad a Jehová. Todo ello simbolizaba la pureza, la autoridad y la consagración total de aquellos que ejercían su ministerio ante el rostro del Altísimo. Cuando un sacerdote se revestía con estas prendas, no lo hacía por una elección personal o por una preferencia caprichosa, sino porque su vestimenta era una señal visible e inconfundible de su llamado divino. Y todo esto nos conduce a una pregunta fundamental, de una relevancia innegable en nuestra era. ¿Qué mensaje, qué testimonio comunica nuestra propia vestimenta acerca de nuestro llamado espiritual en Cristo? Ciertamente, no somos sacerdotes del antiguo pacto en el sentido ceremonial de la ley mosaica. Sin embargo, en virtud de nuestra unión con Cristo, hemos sido comisionados a un sacerdocio real. La palabra de Dios declara sin ambajes que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 1 Pedro 2, 9. Esto significa que al igual que los sacerdotes de antaño, hemos sido apartados, separados para el propósito sublime de reflejar la gloria de Dios. Y si aquellos tenían vestimentas específicas que representaban su consagración, ¿no debería aplicarse el mismo principio a nosotros en la actualidad, aunque de una manera distinta pero igualmente significativa? Jesús vino para cumplir plenamente la ley, abriéndonos un acceso directo e íntimo a Dios, sin la necesidad de templos físicos o de sacrificios animales. Pero la esencia de la santidad, el llamado a una vida pura y apartada, no ha cambiado. El Señor sigue convocándonos a ser distintos, a vivir de una forma que sea un espejo de nuestra identidad inquebrantable en Cristo. Y si somos sacerdotes espirituales, nuestra indumentaria, aunque no ceremonial, también debe reflejar esa identidad sagrada. Cuando el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, lo hacía ataviado con las vestiduras que Dios mismo había ordenado meticulosamente. No podía entrar de cualquier modo, ni presentarse con ropas contaminadas o indignas de la majestad divina. Y aunque hoy no accedemos a un tabernáculo físico, vivimos en la omnipresente presencia de Dios en cada instante de nuestra existencia. Si realmente comprendemos que somos embajadores del reino celestial, entonces cada faceta de nuestra vida, incluyendo nuestra manera de vestirnos, debe ser un testimonio elocuente de ese glorioso llamado. Un episodio impactante en la narrativa bíblica que ilustra esta verdad es el caso de Josué, el sumo sacerdote, en los días del profeta Zacarías. La Escritura nos revela que Josué se encontraba delante del Señor vestido de vestiduras viles, es decir, sucias y manchadas. Y Satanás, el adversario, estaba a su diestra para acusarlo. Zacarías 3, 1-3. Aquellas vestiduras inmundas no solo simbolizaban el pecado y la impureza que había en su vida, sino también la indignidad que pesaba sobre él. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia y gracia restauradora, ordenó que le quitaran esas ropas y le vistieran con ropas de gala, vestiduras nuevas, puras y dignas de su posición como sacerdote del Altísimo. Esta conmovedora historia nos recuerda una verdad fundamental. Es Dios quien nos reviste con su justicia inmaculada, quien nos purifica de toda mancha y nos confiere una identidad completamente nueva. Pero al mismo tiempo, Él nos convoca a caminar de acuerdo con esa identidad recién otorgada. No podemos seguir ataviándonos con las ropas del viejo hombre, con las vestimentas de una vida pasada que ya no refleja la persona que somos en Cristo. El apóstol Pablo lo expresa de manera cristalina en Efesios 4, 22-24.
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto no es una exhortación meramente simbólica, es un llamado vehemente a vivir de una forma que sea plenamente coherente con la transformación radical que hemos experimentado en Cristo Jesús. Considera cómo la vestimenta, a lo largo de la historia bíblica, ha sido empleada como un potente indicativo de cambio, de una nueva identidad o de una posición renovada. Cuando José fue liberado de la prisión para comparecer ante Faraón, el primer acto que realizaron fue cambiar sus ropas. Génesis 41:14. Este gesto era una señal inequívoca de que ya no era un esclavo o un prisionero, sino un hombre investido de autoridad y favor real. De igual forma, cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, después de haber disipado su herencia en una vida de pecado y desenfreno, su padre no solo lo recibió con los brazos abiertos y un amor incondicional, sino que ordenó que le vistieran con el mejor vestido. Lucas 15:22. Porque aquel hijo no solo estaba volviendo a casa, estaba siendo restaurado a su legítima posición de hijo. Lo mismo acontece con nosotros. No podemos continuar vistiendo las ropas del pasado si hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Nuestra indumentaria, aunque externa, debe ser un reflejo tangible de quienes somos ahora. Sacerdotes espirituales, embajadores del reino, hijos e hijas del Dios viviente. No se trata de legalismo, de imponer normas draconianas o de juzgar a los demás por sus elecciones estéticas. Se trata más bien de vivir con la profunda conciencia de que cada aspecto de nuestra existencia debe glorificar a Dios, incluyendo de forma prominente nuestra vestimenta. Cuando las personas observaban a un sacerdote en el Antiguo Testamento, sabían de inmediato que aquel hombre estaba consagrado y apartado para Dios. Su vestimenta era un testimonio visible de su llamado y su servicio. Hoy, como sacerdotes espirituales, nuestro testimonio no depende exclusivamente de lo que decimos, sino de lo que proyectamos y reflejamos. Porque cada día al salir de nuestro hogar, nuestra vestimenta envía un mensaje silencioso pero poderoso. La pregunta crucial es, ¿ese mensaje apunta hacia Cristo o hacia los efímeros valores del mundo? El Señor nos ha convocado a ser diferentes, a vivir con un estándar más elevado, a vestirnos con la dignidad inherente a quienes han sido redimidos y comprados con la sangre preciosa del Cordero. Y cuando logramos comprender esta verdad fundamental, nuestra forma de vestir deja de ser una simple elección personal y se transforma en una declaración poderosa de quien ostenta el señorío sobre nuestro corazón. El Creador ha sido siempre inequívoco en lo que respecta a la trascendencia de la consagración en la vida de sus hijos. Cada faceta de nuestra existencia debe ser un espejo de nuestra entrega incondicional a Él, incluyendo de manera notoria la forma en que nos ataviamos. Y aunque un sinfín de individuos perciben la ropa como un asunto meramente externo, la palabra de Dios nos revela que las vestiduras pueden albergar consigo significados espirituales de gran profundidad. En el Antiguo Testamento el Señor proporcionó instrucciones minuciosas sobre cómo debía ser la indumentaria del pueblo de Israel. Cada prenda, cada material, cada detalle poseía un propósito espiritual subyacente. En el libro de Levítico, el Altísimo ordenó: no te vestirás de ropa de diversas clases de lana y lino juntamente. Levítico 19:19. Esta ordenanza, más allá de ser una simple regla de vestimenta, encerraba un profundo simbolismo. Dios estaba inculcando a su pueblo el vital principio de la separación. En aquella época,
Las naciones paganas solían emplear ciertos tipos de atuendos como parte integral de sus rituales idolátricos. Algunas prendas eran consagradas a deidades falsas, mientras que otras eran utilizadas en prácticas ocultistas y de hechicería. Dios en su omnisciencia sabía que el pueblo de Israel no podía permitirse ninguna contaminación espiritual en su vida cotidiana, en sus elecciones más triviales. Y aunque hoy ya no vivimos bajo el yugo de la ley mosaica, el principio cardinal de la separación sigue estando plenamente vigente. El Señor nos convoca a ejercer discernimiento sobre lo que usamos y sobre aquello que permitimos que ingrese a nuestras vidas. La pregunta crucial que debemos formularnos ¿es plausible que ciertas prendas puedan acarrear consigo una carga espiritual, un residuo de influencias pasadas? Pensemos en el dramático suceso de Acán, narrado en el libro de Josué. Cuando los israelitas conquistaron la ciudad de Jericó, Dios les impartió una orden explícita y rotunda. No debían tomar nada del botín de la ciudad, pues todo estaba consagrado a la destrucción, apartado para el juicio divino. Sin embargo, Acán desobedeció flagrantemente esta orden. Tomó un hermoso manto babilónico, junto con plata y oro. Josué 7:21. Lo que a primera vista podría parecer un simple acto de codicia personal, tuvo repercusiones devastadoras. La Biblia nos relata que, a causa de su pecado, todo el pueblo de Israel sufrió una humillante derrota en la batalla contra la pequeña ciudad de Hai. Algo tan aparentemente inofensivo como una prenda de ropa trajo consigo una maldición sobre su familia y sobre la nación entera. Dios no estaba preocupado meramente por un trozo de tela. Lo que le importaba era la contaminación espiritual que aquel manto representaba. ¿Cuántos cristianos en la actualidad introducen objetos en sus vidas sin ser conscientes del impacto espiritual que estos pueden acarrear? ¿Cuántos han vestido ropa sin discernir su procedencia, sin cuestionarse si esa prenda podría estar ligada a algo que desagrada a Dios? Porque la cruda realidad es que existen cosas que portan consigo una carga espiritual. No es que el tejido en sí mismo posea un poder místico, sino que lo que esa prenda representa o a lo que estuvo asociada puede generar una influencia espiritual en la vida de una persona. Si una vestimenta fue empleada en prácticas ocultistas, en ritos de idolatría o en actos de inmoralidad, no es lógico inferir que su presencia en nuestra vida puede ejercer un efecto, una resonancia espiritual negativa. No se trata de caer en la superstición, ni de ver demonios en cada objeto inanimado. Se trata de vivir con discernimiento, con sabiduría espiritual y en una obediencia inquebrantable a la voluntad divina. Si este análisis profundo te está siendo de bendición, no olvides suscribirte a Tardes con Dios para que no te pierdas ningún contenido que pueda transformar tu caminar de fe. ¿Estás listo para esta revelación transformadora? ¿Deseas despojarte de las cadenas del mundo y revestirte de la gloria eterna? El momento de decidir es ahora. Suscríbete a Tardes con Dios para nunca perderte lo último y prepárate para un encuentro que cambiará tu vida para siempre.